Pues bueno, en Semana Santa ocurrió, y ocurrió además en Jueves Santo, justo como su personaje Úrsula. El jueves fue el día que Gabriel García Márquez, pues el más laureado escritor, novelista latinoamericano, digamos la punta de lanza del realismo mágico en América Latina, murió. García Márquez después de haber estado durante 9 días internado en el hospital Subirán de Nutrición aquí en México. Lo dieron de alta, se fue a su casa y estuvo un par de días todavía pues con esperanza seguramente de ponerse mejor, no lo sabemos a ciencia cierta. No, ya le habían dicho que no, sí, le habían dicho que y él dijo que quería ir a su casa, ¿no? Sí. Pero bueno, aquello de la esperanza es lo último que muere, yo creo que aplica para todos los seres humanos por igual. Y en efecto, pues el jueves Gabriel García Márquez falleció. Han sido días muy intensos porque además fueron las vacaciones, entonces el homenaje pues se programó para ayer lunes, lo incineraron antes porque tampoco iba a hacerlo de cuerpo presente, pues no había manera tampoco de que el cuerpo aguantara hasta ayer lunes, y así fue como se llevaron a cabo pues este homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Estuvieron presentes los únicos 2 oradores, fueron el presidente de su natal Colombia, lo cual no me gustó, Juan que solamente hablaban los presidentes. Y a mí tampoco. ¿Quién te hubiera gustado? Pues sus amigos, los escritores. O sea, tiene muchísimos amigos. Yo estuve oyendo justo el día de la muerte del Gabo, que los escritores como Jorge F. Hernández, como Margot Glantz, como Sabina Berman, estaban hablando de la persona, estaban diciendo, yo me acuerdo que conocía al Gabo cuando esto, yo me acuerdo que aquella noche que convivimos y que pasó esto, el otro, lo que sea. Algo de su convivencia y de su obra. Aquí se dijo que era grande, que era un grande, que era importante, que era un honor que hubiera vivido en México. No se habló de su literatura, no se profundizó en la literatura, la neta. Que es lo más importante, porque además sí, en estos días se escribieron y se publicaron algunos textos imperdibles en pues todos los periódicos, no solo de Colombia y de México, sino de toda América Latina, de España, de Estados Unidos. Todo el mundo. Fíjate, yo estaba en las vacaciones y la portada del New York Times, las 8 columnas del New York Times, y qué fuerte, porque fue el único periódico que lo hizo. En México no lo hizo ninguno, claro, venía la foto. En México lo hicieron todos. Sí, pero no era la de 8 La de columnas. 8 eran todos, como los tal. medios. O sea, los medios nacionales, mis respetos para la creatividad tan impresionante que sacaron en sus portadas. Fue del Excelsior, fue de La Razón, fue de La Jornada, fue del Universal. El único medio que no la llevó en portada, pero desplegó de 8 columnas, pero desplegó una foto muy linda, fue Reforma. De ahí y dijo fuera, adiós, mis Gabo, respetos. nomás. Y no estaba muy original. De La Prensa, El Sol de México, Ovaciones, todos los periódicos de pues este no país. estuve Primera de 8. por eso me quedé con una muy mala muy mala lectura de las portadas de los periódicos nacionales, pero me dejó muy buen sabor de boca que hasta el New York Times fuera su nota principal, desplazando a Ucrania, desplazando la tragedia en Corea del Sur. Fue la nota de 8. No, en realidad, pues eso es lo que merecía este hombre que además todo el mundo me da la impresión de que conoció a pedacitos. Es que mientras unos diciendo, Gabo no buscaba al poder, el poder lo buscaba él. Ayer leías en El País un texto maravilloso de Cebrián en donde decía García Márquez buscaba el poder porque tenía una curiosidad intelectual respecto a los poderosos, brutal en el sentido de no buscarlo como una herramienta, sino buscarlo desde la mente del escritor, del periodista, del retratista de la naturaleza humana. Es que no, a diferencia de Vargas Llosa, por ejemplo, que él sí lo ha llevado como parte fundamental de su narrativa. Y lo que sucede con García Márquez también, a diferencia de otros grandísimos, como puede ser Borges para la literatura latinoamericana, es que Borges o Sábato son escritores un poco más complejos. Gabo era muy amigable en ese sentido. Su literatura te hablaba de cosas que te sorprendían, que te hacían reír, que te daban millones de colores en un mismo texto. Y los otros a lo mejor están hablando de temas un poco más de la otredad, del ajedrez, de cosas un poco más complejas para un grueso de la población, quiero decir. Entonces, en ese sentido, por eso Gabo fue el que introdujo a la lectura a muchísimas personas en muchísimos países. ¿Obligados no nada más o por placer? ¿No? En Obligados que te tenías que aventar 100 años de soledad a la de Fuerzas en secundaria, o por el puro placer de disfrutarlo. Él mismo tenía mucho más carisma que, por ejemplo, un Vargas Llosa, que también es un escritor fundamental y es muy, muy importante, pero no tiene el mismo carisma que ve esta sonrisa.
risa. O Oye, sea, fíjate no, que ayer lo que impresionante. me llamó mucho la atención y los invito a ver el suplemento de Expresiones. Bueno, Expresiones de Excelsior se ha volado la barda con las últimas ediciones sobre este tema. Pero me llama la atención a mí, sí que padre los escritores, los intelectuales, ya sabes, los que opinan, los que sacan sus citas, los que sacan un análisis muy consciente intelectual de su obra. Pero 50,000 personas fueron al homenaje de ayer. Entrevistan a un niñito de 5 años que estaba haciendo cola con su papá y le preguntan, ¿y tú por qué vas a ir a ver al homenaje del señor García Márquez? Y dice, porque es el rey de Macondo, ¿verdad, papá? Ay, y no. entonces le dice, no, entonces, bueno, no es un rey tal. Entonces cuentas de la gente que tiene 5 años. Yo, por supuesto, a los 5 años de Gabriel García Márquez no se ve absolutamente nada. A mí me gusta más esa gente que no tengo la historia y no tengo la anécdota de cuando fuimos a la guerra o al presidente. Todo eso no, pero que la gente sí se acuerda de todas estas historias. Claro, eso es fundamental lo que estás diciendo, porque es así como siempre te dicen, oye, ¿tú qué has leído? Siempre es 100 años de soledad, siempre es la Biblia, siempre es el Quijote, el montón de gente que no los ha leído, pero cuando te mencionan esto, Aureliano Buendía, por ejemplo, no, Milagro la Bella, o no sé, cualquiera de los personajes de los otros libros, te das cuenta que sí, o sea, que sí trasciende. Y justo yo creo que estos recursos tan novedosos en su momento y que ahora siguen sorprendiendo, y por eso también tiene muchos lectores niños, porque te está contando, pues, te está contando magia. No me acuerdo quién era el autor, pero decían, es que Gabo lo que hizo es inventar un mundo y también inventó la forma de narrar ese mundo, que se me hace precioso para entender justo lo que no existía y no se sabía contar de la manera en la que lo hizo García Márquez. Me parece una definición como súper atinada. A mí me gustó mucho el homenaje, bueno, pues van a seguir saliendo porque además en su ciudad, se me fue el nombre, Aracataca. Que Macondo 12. Yo no sabía, por ejemplo, esta historia, ¿no? Que hubo un referéndum para que se cambiara y la gente no le importó, dijo, ay, no, guácala. Y ya, no se quedó a Macondo. Y justamente estaban haciendo un homenaje muy vistoso ayer al mismo tiempo y traían una urna simbólica como si fueran los restos de Gabriel. En Bellas Artes justo también dos cosas que me gustaría, la parte musical, porque afuera había un grupo de vallenato cantando las canciones que le gustaban al Gabo y eso le daba pues un tono festivo de alguna manera a pesar del luto. Y lo que ustedes decían, que ¿quién hizo la segunda guardia? La segunda guardia le hicieron o sea, la primera fue su familia, fueron sus 2 hijos, su esposa y Rafael Tomás Pérez y de Teresa, el presidente Conaculta. La segunda le hicieron sus asistentes, 2 señoras, y también su personal de apoyo en su casa, de servicio. Eso fue la segunda. Y eso muy poco lo narraron porque obviamente eran los presidentes los que tenían que acaparar la atención, porque era un homenaje de 2 naciones que los unía, etcétera, etcétera. Pero a mí que la segunda guardia la hayan hecho el personal de servicio, los asistentes, te habla mucho, eso sí te habla muchísimo, además de toda la obra, del tipo que era Gabo. Sí, claro. Que era un tipo muy sencillo. Y entonces hoy, por ejemplo, siempre 2 salía a saludar a los periodistas cuando iban a su casa y estaban afuera, salía y les decía algo, lo que fuera, ¿no? En realidad, pues un hombre sencillísimo, ¿no? Ante todo, sencillísimo. Yo les recomiendo hoy 2 textos, los 2 en Excelsior, de Yuriria Sierra, por supuesto, que habla de las muertes de la literatura, que ha sufrido la literatura, digamos que en los últimos años, y el de Federico Reyes Heroles, también, eso es lo que me gusta más de... Vamos a pensar y vamos a desmenuzar, es cuando nos íbamos, nos emborrachábamos y nos tomábamos los whiskies y entonces eso es lo que a mí, insisto, me faltó del homenaje ayer. Obviamente tenía que ser algo muy solemne, mucho más que una columna, un comentario en el radio, pero creo que sí tendría que haber habido más comentario de algunos de sus amigos cercanos, que se hablara un poquito más pero sus de lo que lectores hizo. estuvieron leyendo capítulos de 100 años de soledad. Sí. Y las rosas y las mariposas amarillas el día de ayer, de verdad eso creo que se llevó el homenaje, ¿no? Sí, claro. Se llevó el homenaje. Sí, la foto y esas, por ejemplo, que estamos analizando todas las primeras planas en Duro y a las Cabezas con Ivonne Melgar, vean si tienen oportunidad la foto de la jornada, la primera. Es una belleza el contraste de Bellas Artes, casi blanco y negro, y todas las amarillas, las mariposas amarillas, es una verdadera belleza, sí. Y si pueden, consigan un libro que se llama Gabo Periodista, en donde aparecen sus reportajes más importantes, porque sí se habla de la creación del realismo mágico y de personajes, pero su trabajo como periodista
periodista es también imprescindible. Ahí está, es un libro de gran formato de pastadura, se llama Gabo Periodista. Y a mí siempre me va a gustar esa posición esa que decía que no es el tema del poder y no le gusta el poder, pero estaba muy metido. A mí la parte de negociador y de los temas de la silla vacía en Colombia, cuando iba a ir con las FARC y la FARC no llegó, y también como estaba negociando Fidel. Y cada quien le gustan las cosas. A mí me gusta mucho esa parte de guardar el secretismo de las negociaciones. Me gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pero él decía que ante todo era periodista y eso no hay que olvidarlo. Gabriel García Márquez, el oficio más bello del mundo. Oiga, nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y Entre Mujeres, por supuesto, mañana. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.